Hola, un saludo a todos y bienvenidos al módulo 3 de Relación Causa-Efecto. Recordar que esta actividad formativa está financiada a través del programa Next Generation de la Unión Europea. Vamos como siempre con el índice. Pues vamos a tener una pequeña introducción, tipos de causa, relación causa-efecto, dentro de las cuales vamos a ver lo que es relación causal directa, causal indirecta, necesaria y no suficiente, no necesaria y suficiente, no necesaria y no suficiente. Vamos a ver algunos modelos de causalidad y los criterios epidemiológicos de causalidad. Vamos a ver si poco a poco y con ejemplos somos capaces de entender estos puntos de aquí que parecen un poco liosos, pero bueno, seguro que al final los acabamos entendiendo. Causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición y un efecto. Por ejemplo, la toma de un medicamento y la aparición de un efecto secundario. Lo que pasa es que hablar de causa es hacer una afirmación universal, es como, por decirlo así, un teorema, algo que siempre ocurre. Entonces puede resultar que muchas veces es excesivo, por ello muchas veces es mejor hablar simplemente de factores de riesgo que no necesariamente producen un efecto, sino que aumentan la probabilidad de que el efecto se produzca, como por ejemplo tener el Helicobacter pylori y cáncer de colon. Algunos factores de riesgo son modificables, es decir, se pueden intervenir para eliminarnos, como puede ser el tabaquismo. Uno puede dejar de ejercicio, puede dejar de fumar, se puede apuntar al gimnasio y hacer ejercicio, contaminación atmosférica, etcétera. Y otros son no modificables, como puede ser la edad, el sexo, la genética, etcétera. Por otra parte tenemos que un marcador o un indicador de riesgo es cuando un factor se asocia con una mayor probabilidad a la presencia de una enfermedad sin que exista necesariamente una relación causal. El marcador de riesgo se utiliza como un indicador indirecto del aumento de riesgo, pues como pueden ser evidentemente el ejemplo más claro son los marcadores tumorales. En el estudio de la relación entre un factor de riesgo químico, como una hormona, y un cáncer, se podría identificar un marcador de riesgo, el metabolito de la hormona en la orina, que nos ayudaría a encontrar a las personas con mayor riesgo de cáncer. El metabolito urinario no sería la causa del cáncer, sino un indicador de la presencia del agente causal en la sangre, la hormona. Vamos a ver los tipos de causas. Causa suficiente. Si el factor, la causa, está presente, no es necesario la presencia de otro factor y el efecto siempre ocurre. Es decir, por ejemplo, si una madre tiene trisomía, si en los cromosomas está la trisomía 21, pues posiblemente, entonces va a haber síndrome de Down. Causa necesaria. Si el factor o la causa está ausente, entonces el efecto o la enfermedad no puede ocurrir. El virus rábico para enfermarte la rabia. Factor de riesgo. Si el factor está presente y activo, aumenta la probabilidad que el efecto ocurra. Por ejemplo, continuamos. Tipos de relación causa-efecto. Tenemos una relación causal directa cuando el factor ejerce su efecto en ausencia de otros factores o variables intermedias. En este caso se habla de una relación necesaria y suficiente. Es decir, un factor, una enfermedad. Como a modo de ejemplo, simplemente es cortar con el bisturí para que se sangre o para que aparezca una herida. Sería una relación directa. Relación causal indirecta, el factor ejerce su efecto vía factores o otras variables intermedias que desembocan en la enfermedad. Yo tengo un factor que provoca una cosa, el paso 1, este paso 1 provoca el paso 2, el paso 2 provoca el paso 3 y el paso 3 provoca la enfermedad. Esto es mucho más común en medicina. La relación causal directa es muy complicada en medicina, es muy rara en los procesos biológicos. Vamos a ver lo que son las relaciones necesarias y no suficientes. Cada factor es necesario, pero no es suficiente para producir la enfermedad. A lo mejor es posible que yo tengo el factor A, pero si tengo el factor A, no es suficiente para tener la enfermedad. Ahora, si yo tengo la enfermedad, tengo que tener el factor A, el B y el C. Vale, entonces cada factor es necesario, pero no es suficiente. Si yo tengo el A y el B, pero no tengo el C, no voy a tener la enfermedad. Por ejemplo, tener el bacilo de Koch no implica tener la tuberculosis, pero si tienes tuberculosis, tienes que tener el bacilo de Koch. Tener el virus del papiloma humano no implica tener cáncer de útero, pero si tienes cáncer de útero, tienes que tener el virus del papiloma humano. Relación no necesaria y suficiente.
el factor puede producir la enfermedad, pero también otros factores que actúen solos. Es decir, vale, si yo tengo el factor A, tengo la enfermedad, pero si no tengo el factor A, que tengo el factor B, también puedo tener la enfermedad. Es decir, con que tenga uno de estos tres, provoca la enfermedad. Es lo que se llama una pluralidad disyuntiva de las causas. La leucemia puede ser producida por la exposición a la radiación y por exposición al benceno. Es decir, vale, si yo tengo radiación, tengo leucemia, pero a lo mejor tengo leucemia, pero no tengo una radiación, sino que he estado expuesto al benceno. Puedes tener leucemia y no tener radiación, pero si tienes radiación, entonces tienes leucemia. Esto sería un ejemplo de no necesario y suficiente. Relación no necesaria y no suficiente es cuando ningún factor por sí solo es necesario ni suficiente. Es decir, una enfermedad puede estar causada con el factor A y el B, o puede estar causada con el C y el D. Es decir, a lo mejor yo tengo el factor A, pero no tengo la enfermedad. Y a lo mejor tengo la enfermedad y tengo el factor C y el D. Entonces, la mayoría de las enfermedades crónicas, como diabetes mellitus o hipertensión arterial, pueden ser de este estilo. Pueden ser cada uno desembocado por distintos factores. A modo de ejemplo, si tenemos la trisomía 21, implica, ¿vale? Esta flechita la vamos a decir como que implica tener síndrome de Down. Y si tienes síndrome de Down, implica que tienes la trisomía 21. Esto sería una causa necesaria y suficiente. Ejemplo de causa necesaria, pero no suficiente. Si tienes el bacilo de Koch, no implica que tengas la tuberculosis. Pero si tienes tuberculosis, implica que tengas el bacilo de Koch. Causa necesaria, o mejor dicho, no necesaria y suficiente. Si tienes radiación, entonces tienes malformación, y si tienes malformación no implica que tengas que tener radiación, porque como hemos visto antes, puede que sea por el benceno. Por último, causa no necesaria y no suficiente. Si tienes obesidad, no implica que tengas diabetes. Si tienes diabetes, no implica que tengas obesidad. Recordar estos ejemplos, ¿vale? Esta diapositiva puede ser la que resuma lo que hemos visto hasta ahora. Luego, en epidemiología existen tres modelos causales fundamentales. El modelo determinista, que no está vigente en la actualidad, el modelo determinista modificado de Rodman y el modelo multicausal, que puede ser a lo mejor el que más presente está hoy en día. Por una parte, dentro del modelo multicausal, pues tenemos una serie de factores intrínsecos y extrínsecos en el modelo multicausal. Intrínsecos, pues podemos tener el genoma, que como puede ser que aquellas mujeres que presentan una mutación en el gen BRCA1 y 2 que van a tener un mayor riesgo de cáncer de mama. Podemos tener una inmunidad específica, ya sea porque te has infectado por vacunas, por personalidad, etcétera. Estos serían como no modificables. Y dentro de los modificables, pues por ejemplo como biológicos, agentes infecciosos, que podemos tener enfermedades bacterianas, parasitarias y víricas, etcétera. Luego, aquí presentamos, si queréis lo miráis un poquito más en detenimiento, yo no voy a profundizar, tenemos un ejemplo de red de causalidad de la enfermedad coronaria en relación también a la toma de estatinas y aspirinas. Esto sería un poco el ciclo completo de lo que pasa. Por último, vamos a ver un poco los criterios de causalidad. Diversos científicos han propuesto diferentes criterios de causalidad que se deberían aplicar para valorar si los resultados encontrados en un estudio corresponden realmente a una relación de causa-efecto. Los criterios más conocidos son los de Bradford-Hill. Entonces, consta de una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criterios, pero únicamente vamos a centrarnos en el primero de ellos, que es el más importante, que es el imprescindible, que es la secuencia temporal. Es decir, una causa siempre debe anteceder a un efecto. Es decir, si decimos que fumar provoca cáncer de pulmón, entonces si yo tengo cáncer de pulmón, significa que previamente he tenido que fumar. ¿De acuerdo? Eso sería secuencia temporal. Si yo tengo cáncer de pulmón y posteriormente me pongo a fumar, pues evidentemente el tabaco no sería una causa del cáncer de pulmón, perdón. Entonces, esta es la más importante y la imprescindible. El resto no las comentamos. Luego, por último,
Yo creo que a todos nos suena un anuncio que hemos podido ver a lo mejor en algunos anuncios publicitarios, que dice que bueno, aparte que es un artículo científico que está aquí plasmado, que dice: tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Es un título bastante llamativo, pero bueno, es así, porque al fin y al cabo tu código postal, si tú vives en una buena zona, significa que tienes dinero, porque supuestamente la casa donde vives es muy cara. Entonces, si tienes dinero, pues eso implica que te puedes permitir el lujo de comprar una comida saludable, significa que te puedes permitir el lujo de ir a un gimnasio y hacer ejercicio. Y bueno, yo creo que entendéis todos el ejemplo. Entonces, esto sería un ejemplo de causa indirecta, a lo mejor, entre tu código postal y el estado de tu salud. Bueno, por último, la bibliografía. Tenemos aquí este enlace y el libro que hemos comentado a lo largo de estos módulos. Y como siempre, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, y podéis comentar las dudas o sugerencias en el foro correspondiente. Muchas gracias.